La jurisprudencia es la interpretación de la ley, de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, así como por los tribunales colegiados de circuito. Doctrinariamente, la jurisprudencia puede ser confirmatoria, supletoria e interpretativa. La confirmatoria ratifica lo establecido por la ley. La supletoria colma los vacíos legales, creando una norma que la complementa. Mientras que la interpretativa explica el sentido de un precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador. La jurisprudencia interpretativa encuentra sustento en el artículo 14 de la Constitución Federal, al establecer que, en los juicios del orden civil, las sentencias definitivas deberán ser conformes a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. De esta manera, la jurisprudencia cumple una función reguladora, mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación. Por ello, será válida mientras permanezca vigente la norma que interpreta. ¿Qué tal? Es un gusto volverles a saludar a todas y todos los que nos acompañan en esta transmisión de nuestro programa Las Comisiones. El día de hoy estamos de nuevo de manteles largos con la magistrada Elsa Navarro Hernández, quien es presidenta de la Comisión Transitoria de Jurisprudencia en su Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Magistrada Elsa, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, el gusto es para mí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. En este programa, magistrada, y bueno, todos los que nos acompañan, trabajamos el tema de las comisiones, en donde las magistradas y magistrados que nos acompañan nos cuentan un poco más para que nosotros, como ciudadanía, nos familiaricemos con los trabajos realizados y podamos conocer la importancia de cada una de estas comisiones. Bueno, y a nosotros nos interesa mucho saber el trabajo de esta comisión jurisprudencia, puesto que es un tema sumamente importante en el mundo del derecho, y me gustaría preguntarle, magistrada, ¿cuál es el objetivo principal que ustedes trabajan en esta comisión transitoria de jurisprudencia? Mira, como tú bien lo mencionas, esta comisión es de reciente creación. Esta comisión se creó este año a instancias del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado José Luis Álvarez, y me parece muy acertada porque, si bien es cierto, nuestra ley orgánica y en nuestro reglamento ya tenía prevista la formación de jurisprudencia o la creación de jurisprudencia, esta no tiene las bases ni tiene un reglamento como tal para fundamentar su compilación, su documentación y para que ésta sea publicada. Para eso déjame decirte que la jurisprudencia o la comisión de jurisprudencia, ¿qué tiene por objeto o qué significa o a dónde va, ¿no? Nosotros tenemos los juzgadores o toda la comunidad jurídica sabe perfectamente que nos guiamos a partir de la ley, y de la ley tenemos criterios interpretativos respecto de la ley. Y estos criterios generalmente nos fundamentamos hasta ahorita en los federales, en los criterios de los federales. Pero el Supremo Tribunal de Justicia no tenía hasta ahorita, la última publicación de una jurisprudencia de nosotros fue en el año 2015. Pero como te digo, no tenía una fundamentación, una reglamentación, digámoslo así, que no tenía ni siquiera una comisión. Por eso es importante, porque a partir de este año que se creó la comisión, es precisamente para que el tribunal tenga sus propios criterios de jurisprudencia. Claro, que también está a expensas de lo que diga la justicia federal, ¿verdad? Pero lo cierto es que a partir de que tengamos un reglamento vamos a poder hacer una compilación, una documentación para en su momento darle una difusión a estos criterios de jurisprudencia. ¿Por qué es importante? Porque la ciudadanía necesita certeza jurídica, entonces el justiciable no puede estar, se puede decir, a ver cómo piensa la primera sala, a ver cómo piensa la segunda sala, a ver cómo piensa la tercera sala, sino de que haya una seguridad jurídica para la comunidad jurídica, ¿verdad? Ese es el objeto de la comisión de reciente creación, que, como te decía, a instancias del presidente este año se creó. Excelente, magistrada. Entiendo que tienen que estar, bueno, de alguna forma los criterios homologados y basados en esta compilación que ustedes van a estar realizando y trabajando. Me gustaría preguntarle qué significa que sea una comisión transitoria. Es que hay comisiones permanentes y comisiones transitorias. Ok. ¿Y cómo es que se coordinan los trabajos? ¿Quiénes son las personas que integran esta comisión?
Esta comisión la formamos 5 magistrados, de los cuales la presido yo, y la integran los magistrados Rosa María López Ortiz, el magistrado Adrián Talamantes Lobato, el magistrado Francisco Castillo y el magistrado Damián Campos. Entonces nosotros nos coordinamos para tener reuniones. El primer objetivo de esta comisión fue crear un reglamento, precisamente como te decía, porque no tenemos un reglamento como tal, que nos permita tener las bases para hacer este estudio de compilación de tesis y de que llegue a ser jurisprudencia, que en su momento llegue a ser obligatoria para todos los juzgadores a nivel estatal. Pero no teníamos esa comisión. Entonces, tenemos mucho trabajo porque primero tenemos que tener un reglamento. Y ahorita ya tenemos un proyecto de reglamento en el que estamos todavía afinando algunos detalles para ya próximamente hacérselo llegar al señor presidente para ver si es factible que se someta a consideración del Pleno. Pero esto, o sea, apenas te digo, tenemos ya un proyecto de reglamento. Hace poco, también a instancias del señor presidente, porque hay algunas propuestas para hacer algunas reformas a la ley orgánica, luego entonces tenemos que compaginar todos los trabajos para que todos salgan al mismo tiempo y por eso tenemos que tener listo ese reglamento para que en su momento sea considerado y sea sometido a votación. Entiendo que son de suma importancia estos trabajos porque de aquí es donde nacen esta creación de reglamentos que van a venir fundamentando todo un trabajo que viene, ¿no? Que ya yo creo que es sumamente necesario. Para las personas que nos escuchan, me gustaría preguntarles si nos puede explicar qué es la jurisprudencia y por qué es importante. La jurisprudencia se forma actualmente, bueno, tenemos el ejemplo del Poder Judicial Federal, que ellos sí tienen una dirección de compilación de tesis y demás, en donde los criterios relevantes en cuanto a la interpretación respecto de algún artículo, alguna norma, alguna figura jurídica, se hace obligatoria para todos los juzgadores. Cuando se realizan 5 criterios iguales, se crea la jurisprudencia. Esto te viene a dar seguridad jurídica. Y entonces tú, cuando trabajas o cuando impartes justicia o cuando pides justicia, puedes invocar estos criterios para efectos de que sean orientadores para la autoridad judicial. Entonces es importante porque esto conlleva a la seguridad jurídica y a la predictibilidad en todo caso, ¿no? Si el Supremo Tribunal de Justicia tiene ya jurisprudencias publicadas, pues bueno, entonces basta con que tú busques los criterios que ha habido en el tribunal para que te des una idea de cómo se está resolviendo o qué interpretación le han dado a alguna norma, ¿verdad? O alguna figura jurídica, no sé, el arrendamiento o algún delito, y entonces tú te metes a este sistema de jurisprudencia que es el que estamos creando para efectos de que tú puedas saber con certeza jurídica cómo es que te van a resolver, porque llega a ser obligatorio. Actualmente, te digo, los criterios orientadores que tenemos son los del Tribunal Federal. Los federales, ellos ya tienen muchos años y hay, como tú lo sabes, hay semanarios judiciales de la Federación desde hace muchísimos años en donde todos son criterios orientadores y obligatorios para todos en cuanto a la interpretación de un delito, de un artículo, una norma o una figura jurídica. Entonces es importante por eso que Jalisco tenga el propio, porque ya hay otros estados que lo tiene el Estado de México, lo tiene Veracruz, lo tiene Guanajuato, y nosotros sí lo tenemos previsto en nuestra ley, pero no tenemos un mecanismo, no tenemos un reglamento que nos diga cómo hacer esta compilación, cómo hacer esta sistematización y cómo en su momento dar esta difusión. Por eso es importante. Sin duda, son súper importante ese trabajo que se está realizando y bueno, pues esperemos pronto tener noticias de ya la publicación del reglamento para continuar con esos trabajos tan valiosos que van a sentar el precedente y antecedente para las nuevas resoluciones, magistrada. Bueno, pues es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Les invito a que nos acompañen a un corte y enseguida regresamos con ustedes. Muchas gracias por continuar aquí. Gracias, magistrada.
Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este programa Las Comisiones del Supremo. Estamos trabajando el día de hoy con la magistrada Elsa Navarro Hernández, quien preside la Comisión de Jurisprudencia. Y bueno, a mí me gustaría seguirle preguntando a la magistrada cómo es que influye la jurisprudencia en la creación de las resoluciones que emiten los tribunales. Bueno, empecemos por decir que la jurisprudencia es obligatoria. Entonces, si hay un criterio, tenemos que acatarlo. Entonces, tenemos que resolver en ese sentido. Por eso es importante. Ahorita tenemos la jurisprudencia sentada por los tribunales federales y es la que tenemos que obedecer y acatar. Influye porque la ciudadanía puede actuar o puede ejercitar un derecho con precisión y debe de estar cierto y seguro, es certeza jurídica de que se va a resolver en tal o cual sentido. ¿Por qué? Porque ya hay jurisprudencia en ese sentido. Entonces, cuando lo que a ti te interesa, el tema que a ti te interesa, hay una jurisprudencia ya sentada a tu favor, pues bueno, se puede decir que ya vas en caballo de Hacienda, ¿verdad? Porque entonces dices, la ley me da la razón y se va a resolver en tal sentido. Eso es la certeza jurídica. Entonces es importante que el Estado tenga su jurisprudencia porque así cuando tú promuevas y llegues aquí al Supremo Tribunal de Justicia, a las salas con un recurso de apelación, tienes la certeza de que se va a resolver en tal o cual sentido porque hay una jurisprudencia obligatoria, al menos para el Estado, ¿verdad? Por eso es importante. Y por eso le da certeza jurídica a la ciudadanía. Y es importante porque no estás a expensas de que te caiga en una sala que no piensa igual que otra sala o que no piensa igual que una diversa sala, porque hay varias salas que conocen casi la mitad de las salas conoce de materia civil y casi la mitad conoce de materia penal. Entonces, sí es necesario que tengamos una certeza jurídica. Entiendo, magistrada, lo podría poner en otras palabras que sería como que 5 sentencias en un mismo sentido, pues se podría decir que eso forma parte del reglamento todavía. Todavía no tenemos sentadas las bases y no podemos hablar de eso porque, te digo, no ha sido sujeto ni a aprobación, ni a votación, ni nada, entonces ahorita no puedo decirte si es cuando se tengan 5 criterios en el mismo sentido, si es cuando, no sé, 3 salas opinen igual y 2 no. Por eso te digo que no podemos hablar todavía porque el reglamento, que es el que está en formación, aún no está aprobado. Pero es importante porque se va a sentar las bases de cuándo tenemos jurisprudencia. Bueno, yo creo que la vamos a volver a invitar para una vez que esté el reglamento para seguirlo platicando y ya conocerlo. Con el reglamento entonces ya conocemos las bases, exacto. Porque ahorita si sabemos, por ejemplo, nos metemos a la sistematización de tesis y jurisprudencias, porque hay diferencia, una tesis es una cosa y la jurisprudencia es otra. La tesis es orientadora y puedes o no acatarla, pero la jurisprudencia la tienes que acatar. Es obligatoria. Es obligatoria. Excelente. Y sabemos, como tú bien lo dijiste, que cuando sean 5 en un mismo sentido, entonces se crea una jurisprudencia. Pero esto pasa a una instancia y la comisión la analiza, la sistematiza y hace su publicación. Pero todo esto lleva un montón de reglas que son de forma, ¿no? Entonces, por eso te digo que aún no se ha establecido en el reglamento cómo se va a formar jurisprudencia en el Supremo Tribunal de Justicia a nivel local, ¿verdad? Por eso es importante que el reglamento esté para que podamos entonces sentar las bases sobre cuándo vamos a tener jurisprudencia. Tiene razón, magistrada. Además de los trabajos que están realizando en este reglamento, ¿cuáles otras funciones desempeña la comisión? La comisión va a tener esa función, bueno, es que a lo mejor se oye o a lo mejor el público puede considerar que pues es una comisión muy sencilla, pero no, porque tienes que leer todas las resoluciones de todas las salas, a ver si son en el mismo sentido, o bien, cuál es el criterio relevante, que es el que estamos estudiando, y qué salas han resuelto en ese sentido y qué salas no. Por eso es mucho trabajo. Los tribunales federales tienen toda una dirección, todo un engranaje que ya viene de muchísimos años antes para hacer esta sistematización y publicación de tesis y jurisprudencias. Nosotros estamos empezando, ¿verdad? Sí, magistrada. ¿Nos puede compartir cuáles son los criterios que se toman en cuenta para un análisis de una jurisprudencia? Los criterios, pues en primer lugar, que sea relevante, que tiendan a dar certeza jurídica y que sean resueltos en el mismo sentido. O sea, al principio de esta entrevista comentaba que la última jurisprudencia que el Supremo Tribunal de Justicia publicó
fue en el año 2015, pero con otras bases y unas bases que no están en un reglamento. Tenemos prevista la creación de jurisprudencia, o sea, en ese sentido no somos nuevos. Nuestra ley y nuestro reglamento sí tiene prevista la formación de jurisprudencia, pero no teníamos un reglamento con las bases para sentar jurisprudencia. ¿Cuáles podría usted considerar que son los retos? Digo, ya nos ha platicado que es toda una serie, un engranaje de cosas que se tienen que realizar y que realmente en los temas de forma también se debe considerar mucho el fondo de cada una de las resoluciones. Pero usted, ¿cuál considera que sería uno de los mayores retos? Pues este año yo creo que el mayor reto que tiene mi comisión es la de que precisamente salga aprobado el reglamento, ¿no? Porque en la exposición de motivos para la creación de esta comisión que presido, se dejó muy claro que uno de los primeros retos y uno de los primeros ejes de trabajo que se nos dio es precisamente la de la creación de un reglamento para la compilación, sistematización y en su caso difusión de tesis y de jurisprudencia. ¿Y cuál consideraría usted, magistrada, que fuera el impacto que tuvieran todos estos trabajos una vez que estuviera creado este reglamento? Digo, después de todo el trabajo que se ha venido realizando para que así sea. Encaminado a la certeza jurídica, seguridad jurídica, predictibilidad. Y yo creo que eso es ganancia para el justiciable, porque te comento, ya no estarías a expensas de que te caiga en una sala que no piensa como tú crees que es lo acertado, ¿no? Entonces habría una unificación de criterios en donde tú puedes considerar, me va a ir bien porque en tratándose del arrendamiento ya sé que las salas se están resolviendo de este modo, o ya sé que en tratándose de X delito o tal calificativa de un delito, ya sé que están resolviendo de esta manera. Entonces eso te da certeza jurídica cuando tú promueves un recurso de apelación. El recurso de apelación es en contra de aquellas resoluciones de primera instancia que no te fueron favorables. Luego, entonces, cuando tú promueves un recurso, pues esperas que te den la razón. Tú puedes checar, ese es el reto, que llegues a checar los criterios de jurisprudencia locales y digas tú, me va a ir bien porque las salas ya unificaron un criterio y tienen esta concepción respecto de tal artículo o respecto de tal figura jurídica. Por eso te da certeza jurídica. Excelente. Hablando de la impartición de justicia, lo que me comenta de que le da certeza jurídica a la ciudadanía, y hablando en temas institucionales, ¿cuáles serían los beneficios para los jueces y magistrados que están encargados de la impartición de esta justicia? Es que si hay jurisprudencia sería obligatoria a nivel local para todos los jueces y para todos los magistrados, si se sienta jurisprudencia. Entonces eso es importante, porque entonces los jueces también ya no van a tener esa libertad de resolver como ellos quieren, porque hay una jurisprudencia que los obliga a acatar esa jurisprudencia. Por eso es importante, porque sería obligatoria para todos los jueces del Estado. Por eso es importante, porque todos los jueces tendrían que estar al pendiente y del conocimiento de qué jurisprudencia ha sentado el tribunal en X sentido o en X rubro, y ellos tomarla en consideración al momento de resolver. ¿Podríamos considerar, magistrada, que una vez que se encuentre este reglamento, que tengamos esta compilación de las jurisprudencias que se sientan como precedentes para la resolución de los casos, que esto podría impactar directamente en los tiempos de los procesos judiciales? Yo creo que sí impacta, porque cuando no tenemos precedentes, nos tenemos que dar a la tarea de buscar, a ver qué dijo la Corte. Nosotros lo que normalmente hacemos es, ¿qué han dicho los federales de este punto? Y lo buscas a ver los federales que han dicho. Entonces es importante y también te va a abreviar en el tiempo, porque tú vas a decir, bueno, voy a checar qué han dicho las salas respecto de este asunto, y así me doy una idea, y ya cuando veo, pues dices, voy a resolver así, porque ya hay jurisprudencia y me obliga. Entonces, eso sí te ahorra mucho tiempo, porque dices, yo pensé que no, a lo mejor no había sentado ningún precedente, a lo mejor no hay jurisprudencia, pero si tienes una jurisprudencia orientadora incluso, porque la jurisprudencia a veces te dice todo,
Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de formar jurisprudencia, porque ahí te explica, debe de ser certera, debe de ser digerible, debe de ser explícita de a qué se está refiriendo, cuál es el punto medular que está resolviendo y por qué se formó el criterio jurídico que se está sentando. Por eso es importante. Entonces, si tú lo lees y ahí te está dando las bases, pues abrevias y ya sabes cómo resolver. Claro. Es información súper valiosa, importante. Le agradezco, magistrada, que nos continúe compartiendo. Y bueno, los invito de nuevo a un corte. Continuamos con esta información. No se despeguen. Les saludo nuevamente, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa Las Comisiones del Supremo. Continuamos trabajando el día de hoy en la Comisión Transitoria de Jurisprudencia con la magistrada Elsa Navarro Hernández. Me gustaría preguntarle, magistrada, hablando de temas de tecnología, que hoy es un tema que está desarrollándose día con día y bueno, nos tenemos que ir adaptando también de manera institucional. ¿Qué papel juegan las herramientas para el análisis y difusión? Hablando de herramientas tecnológicas, ¿cómo es que esto tiene un impacto en la comisión que usted preside? Mira, claro que tiene un impacto y que es muy importante porque es valiosísimo que tú puedas ahorita, por ejemplo, checar en tu teléfono un criterio y lo checas inmediatamente, te metes a la página, lo buscas con las palabras claves, por eso hay palabras claves para buscar, y en un ratito te da el criterio orientador o lo que tú quieres saber. Entonces, nuestro objetivo y nuestro reto es precisamente que el día de mañana tú puedas ingresar a la página de nosotros, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, y puedas checar los criterios relevantes o las jurisprudencias en X sentido o respecto de una palabra clave y que inmediatamente te la dé, ¿no? Entonces, si tenemos ya la infraestructura digital para digitalizar las tesis de jurisprudencia, pues eso sería un logro fantástico, ¿no? Porque ahorita tienes que meterte a la página del Supremo Tribunal, irte a transparencia y ahí vas a encontrar la jurisprudencia que se ha creado, que te digo, la última que se creó fue en el 2015, y entonces es un reto pues muy padre que el día de mañana Jalisco tuviera también un sistema así de digitalización de tesis de jurisprudencia, en donde tú con palabras claves checas inmediatamente que han resuelto las salas, ¿no? Entonces, pues claro que tienes que hacer uso de la tecnología y ese sería es también uno de los ejes sobre los que vamos a trabajar, pero primero tenemos que agotar primero el primer eje, que es el que te mencionaba, como para luego irnos al tercer eje, que es el de la difusión de la jurisprudencia, ¿verdad? Pero primero vamos por pasos y entonces una vez que tengamos el reglamento, en el reglamento viene cómo será el sistema de digitalización para su difusión. Excelente, magistrada, muchas gracias. Supongo que a partir de este reglamento van a venir muchas cosas nuevas para el sistema judicial en Jalisco. Me gustaría preguntarle si nos puede compartir un mensaje que le quiera decir a la ciudadanía sobre la importancia de conocer el trabajo de esta comisión y el impacto que va a tener en un futuro para todas y todos. Sí, cómo no, con todo gusto. El mensaje que para la ciudadanía es que estamos trabajando en que ésta obtenga certeza jurídica en cuanto a los asuntos de relevancia o de su interés. Certeza jurídica en cuanto a la predictibilidad de cómo nos va a resolver el Supremo Tribunal de Justicia, qué sentido está tomando o qué criterio está tomando en cuanto a alguna norma, en cuanto a algún artículo, en cuanto a alguna ley, en cuanto a algún delito, alguna figura jurídica. Y esto es importante porque conlleva a que tengas la certeza jurídica de que así se te va a resolver. Entonces vas a abreviar tiempo, vas a abreviar conocimiento, porque bastaría con que te metieras tú al sistema de digitalización de jurisprudencia y entonces vas a ver en qué sentido está resolviendo el Supremo Tribunal de Justicia y luego entonces eso te da certeza jurídica.
Yo creo que la certeza jurídica es lo que todas y todas anhelamos en este sistema de justicia. Y bueno, le reitero nuestro agradecimiento, magistrada, por su valiosa participación y aporte para nuestro programa de las comisiones del Supremo. Le agradezco de nuevo su presencia, participación. Les recuerdo que nos pueden seguir acompañando y siguiendo en nuestras redes sociales, en YouTube, X, Instagram, Facebook. Y bueno, nos pueden seguir también en la aplicación Judicial TV Jalisco. Muchísimas gracias, magistrada, por su tiempo y por su aporte en nuestro programa. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y espero que sea de utilidad para la ciudadanía, para la comunidad jurídica y que pronto tengamos nuestro reglamento. Gracias, que así sea. Gracias a todas y todos.